Mi nieta tomó mi mano con fuerza aquella tarde. Sus dedos temblaban. Miró hacia los lados como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. Y entonces me susurró muy bajito al oído: abuelito, mamá dice que nadie debe tocar la pared del fondo de la bodega de arriba. Me quedé en silencio, porque desde que fui a vivir a la casa de mi hija, yo nunca había prestado atención a esa bodega. De hecho, cada vez que preguntaba sobre ese lugar, mi hija respondía siempre lo mismo: es solo una bodega, papá, no hay nada ahí. Pero en ese instante, algo dentro de mí cambió, porque meses antes yo había vendido todo lo que construí en la vida para confiar en ella. Mi casa, mi carro, mis ahorros. Y cuando mi nieta me dijo aquello, comencé a darme cuenta de que quizás el error más grande de mi vida había sido confiar en mi propia hija. Antes de continuar, suscríbanse al canal y díganme en los comentarios desde dónde nos están escuchando. Mi nombre es Ramiro Salcedo, tengo 71 años, y el día que firmé los papeles de la venta de mi casa, sonreí creyendo que era el hombre más afortunado del mundo. 40 de esos años los había pasado dentro de esas 4 paredes. 40 años de cumpleaños, de navidades, de peleas pequeñas y reconciliaciones grandes. Las manos de mi esposa Carmen habían tocado cada rincón de esa casa. Ella había elegido el color de las paredes de la cocina, un amarillo claro que a mí nunca me convenció del todo, pero que con el tiempo aprendí a amar porque era suyo. Carmen murió hace 3 años, un infarto fulminante que no le dio tiempo ni de despedirse. Y cuando ella se fue, la casa dejó de ser un hogar. Se convirtió en un museo silencioso, en un lugar donde cada objeto me recordaba lo que ya no estaba. El sillón donde ella leía, la taza de barro que usaba para el café, el espejo del pasillo donde se arreglaba el cabello antes de salir. Todo seguía ahí, exactamente en su lugar, como esperándola. Yo me quedé en esa casa 4 meses más, caminando de cuarto en cuarto, sin saber muy bien qué hacer con tanto silencio. Fue entonces cuando Verónica comenzó a llamar con más frecuencia. Mi hija tenía 42 años. Siempre fue la más decidida de los 2 hijos que tuvimos. Desde chica sabía lo que quería y encontraba la manera de conseguirlo. Cuando me llamaba en esos meses después de la muerte de Carmen, su voz sonaba distinta, más suave, más preocupada. Papá, no puedes seguir solo ahí. No es bueno para ti. Yo le decía que estaba bien, que tenía a los vecinos, que me las arreglaba. Papá, me insistía, ¿cuándo fue la última vez que alguien te cocinó algo de verdad? ¿Cuándo fue la última vez que desayunaste acompañado? No le respondía eso, porque la respuesta me dolía. La última vez había sido con Carmen. Las visitas de Verónica comenzaron a volverse más frecuentes. Venía con Esteban, su esposo, y con Luciana, mi nieta. Y cada vez que venían, la conversación terminaba en el mismo punto. Papá, vende la casa, ven a vivir con nosotros. Aquí tienes familia, aquí tienes a Luciana, que te adora. ¿Para qué quieres seguir solo en esta casa tan grande? Yo tenía mis dudas. No porque no quisiera estar cerca de ellos, sino porque esa casa representaba algo que iba más allá del dinero. Representaba 40 años de vida, representaba a Carmen. Pero Verónica siempre tenía una respuesta para cada argumento. Papá, los recuerdos no están en las paredes. Los llevas contigo y además, ¿qué vas a hacer con 3 millones de pesos si los tienes guardados en una propiedad que ya no puedes mantener solo? Era verdad que el mantenimiento se me había complicado. El jardín estaba descuidado. El tinaco había fallado 2 veces ese año. La pintura exterior necesitaba renovarse. Y yo, con las rodillas que me dolían cuando llovía, ya no podía hacerme cargo de todo como antes. Esteban también me hablaba, siempre con esa calma suya, ese tono pausado que a mucha gente le parecía reconfortante. Don Ramiro,
Con ese dinero podría vivir tranquilo el resto de su vida y estaría con su familia, con Lucianita. ¿Qué mejor plan que ese? Luciana era el argumento que más me movía. Mi nieta estaba por cumplir 9 años. Era una niña curiosa, con los ojos grandes de su madre y una manera de abrazar que me recordaba a Carmen cuando era joven. Cada vez que venían de visita, Luciana se me pegaba como sombra. Me pedía que le contara historias, que jugara con ella, que le enseñara a hacer el nudo marinero que yo sabía hacer desde que era muchacho. «Abuelito, ¿cuándo vas a venir a vivir con nosotros?», me preguntaba cada domingo, y yo no tenía corazón para decirle que no. La decisión la tomé un martes por la tarde, sentado en el sillón de Carmen, viendo llover a través de la ventana. El sonido de la lluvia en el techo de esa casa siempre había sido mi sonido favorito del mundo. Pero esa tarde, en lugar de reconfortarme, me hizo sentir más solo que nunca. Llamé a Verónica y le dije que sí. Los trámites fueron más rápidos de lo que imaginé. Verónica ya tenía un comprador, un hombre de unos 50 años que llevaba tiempo buscando una propiedad en esa zona. El precio que ofrecía era justo, 2.800.000 pesos por la casa. El carro lo vendí por separado, en 180.000. Y mis ahorros en el banco, poco más de 150.000 pesos que había acumulado con los años, los dejé en una cuenta que ella me ayudó a manejar, dejándola autorizada para hacer movimientos y pagos desde el celular, porque yo no entendía bien la banca digital. En total, 3.130.000 pesos. El día que entregué las llaves, el comprador me dio la mano con firmeza y me dijo: «Esta casa va a estar en buenas manos, don Ramiro». Yo asentí y sonreí. Y mientras caminaba hacia el carro de Verónica con las últimas cajas, me dije a mí mismo que estaba haciendo lo correcto, que la familia era lo más importante, que los años que me quedaban los iba a pasar rodeado de los míos. Los primeros días en la casa de Verónica y Esteban fueron buenos. Me prepararon el cuarto de visitas con atención. Luciana me llevaba el desayuno los fines de semana. Comíamos juntos, salíamos al parque. Pero a las 3 semanas, Verónica llegó una noche a decirme algo que entonces no me pareció mayor cosa. «Papá, tuve que usar un poco de tu dinero para arreglar unas goteras del techo. Ya sabes cómo son estas cosas. Fueron como 20.000 pesos. Yo dije que estaba bien, que para eso era la familia. Lo que no sabía entonces era que esa frase, «tuve que usar un poco de tu dinero», se iba a convertir en las palabras más costosas de mi vida. Cuando el engaño es paciente, no llega de golpe. Llega disfrazado de amor, de una explicación razonable, de una voz que todavía reconoces como la de tu hija. Al principio me dije que era normal, que vivir con una familia tiene costos, que yo ya no era un hombre joven y que necesitaba a alguien que se ocupara de las cosas prácticas. Verónica siempre había sido organizada y yo había aprendido a confiar en esa organización desde que era niña. Pero las semanas fueron pasando y las explicaciones fueron llegando con una regularidad que empezó a incomodarme. «Papá, tuve que pagar la revisión del gas. Fueron 8.000 pesos, pero ya quedó todo en orden. Papá, el seguro médico necesitaba renovarse. Usé 35.000 de tu cuenta. No te preocupes, está todo cubierto. Papá, Luciana entró a clases extracurriculares. Sé que no es tu responsabilidad, pero como vivimos juntos, ya sabes cómo son estas cosas». Cada vez que Verónica me decía algo así, lo hacía con una sonrisa tranquila, con esa manera suya de hablar despacio, como si estuviera explicándole algo a un niño, y yo cada vez asentía. Porque, ¿qué iba a decir? ¿Que no confiaba en mi propia hija? ¿Que sospechaba algo sin tener ninguna razón concreta? Pero el dinero seguía disminuyendo. Un martes por la mañana, mientras Verónica estaba en el supermercado y Esteban en el trabajo,
Intenté revisar el saldo de la cuenta desde el teléfono que me habían regalado el mes anterior. Era un aparato nuevo y todavía no me acostumbraba bien a él. Ella tenía autorización para manejar los movimientos y yo dependía de que ella me informara. Cuando le pregunté esa tarde cómo podía revisar el saldo por mi cuenta, ella me respondió con esa misma calma de siempre. Papá, ¿para qué te complicas? Yo te aviso de todo. No confías en mí, papá. Todo lo estoy haciendo por ayudarte. Esa frase me desarmó, porque claro que confiaba. Era mi hija. Guardé silencio y no volví a preguntar ese día. Fue alrededor de esa época cuando empecé a notar la otra cosa. Algo que al principio descarté como confusión mía, como los olvidos normales de la edad, pero que con el tiempo se volvió imposible de ignorar. Objetos de mi antigua casa estaban apareciendo en la de Verónica. El primero que noté fue un cuadro, un paisaje marino que Carmen había comprado en un viaje que hicimos a Veracruz cuando teníamos 30 años. Era un cuadro sencillo, sin gran valor económico, pero lleno de historia para mí. Lo recordaba perfectamente colgado en el corredor de mi antigua casa, cerca de la puerta de la cocina. Un día lo vi en el pasillo de la casa de Verónica. «Verónica», le pregunté, «¿de dónde salió este cuadro?» Ella lo miró un segundo antes de responder. «Te lo traje, papá. Pensé que te gustaría tenerlo aquí. ¿No te alegra verlo?» Tenía sentido. Era un detalle bonito incluso. Así lo interpreté. Pero 2 semanas después encontré otra cosa. Una caja de porcelana que había sido de Carmen. Una pieza pequeña, blanca, con flores azules pintadas a mano, que su madre le había regalado cuando nos casamos. Carmen la guardaba en el cajón de su mesita de noche. Era uno de esos objetos que nunca se exhiben, pero que tampoco desaparecen, porque tienen demasiado peso sentimental para moverse de su lugar. La encontré en una repisa del cuarto de estar, entre unas plantas y unos libros. Esa vez no pregunté nada. Me quedé mirándola un momento. La tomé con cuidado entre las manos. Sentí el peso familiar de la porcelana fría, y algo dentro de mí comenzó a moverse de una manera que no supe nombrar en ese instante, porque yo tenía la certeza de que esa caja no había estado entre las cosas que empaqué el día de la mudanza. Estaba seguro. Había revisado cada cajón de esa recámara antes de salir. Había tomado lo que quería llevar y había dejado lo demás para que Verónica decidiera qué hacer con ello. Pero esa caja específica no la recordaba entre las cajas que llegaron a la nueva casa. Entonces, ¿cómo había llegado ahí? Los días siguientes estuve más atento. Caminaba despacio por los cuartos. Observaba los estantes, las mesas, los rincones, y fui encontrando más cosas. Una lámpara de mesa que había sido del estudio, un reloj de pared que siempre estuvo en la sala, una figura de cerámica que Carmen coleccionaba, objetos que yo ya había echado de menos, incluso antes de entregar la casa, pero que en ese momento atribuí al desorden de la venta y de la mudanza. Me pregunté si estaría confundiéndome, si la memoria me estaba jugando una mala pasada. Pero cuanto más lo pensaba, más claro lo veía. Esos objetos no los había empacado yo. Alguien más los había movido. Alguien que había tenido acceso a mi casa mientras yo todavía vivía ahí, cuando Verónica decía que iba a ayudarme con la mudanza y con la venta. Una tarde, sentado en el jardín con Luciana mientras ella dibujaba en su cuaderno, le pregunté con cuidado: «Lucianita, ¿tú recuerdas si tu mamá fue muchas veces a la casa del abuelo antes de que me mudara aquí?» La niña levantó los ojos del cuaderno y pensó un segundo. «Sí, abuelito, fue varias veces, a veces con papá, a veces sola. Llevaban cajas en el carro». Lo dijo con la naturalidad de los niños, sin entender el peso de lo que acababa de decirme. Yo asentí despacio y le dije que estaba muy bien su dibujo, pero por dentro algo se había roto. Hay verdades que los adultos aprenden a callar, pero que los niños todavía no saben esconder.
Luciana entró a mi cuarto esa tarde sin hacer ruido. Era un sábado. Verónica había salido a hacer unos trámites, según dijo, y Esteban estaba viendo el partido en la sala con el volumen alto. La niña cerró la puerta despacio, con esa precaución que no es natural en los niños de su edad, sino en los que han aprendido a moverse con cuidado dentro de su propia casa. Me encontró sentado junto a la ventana, leyendo el periódico sin realmente leerlo. Tenía los ojos sobre las palabras, pero la mente en otro lugar, en la caja de porcelana, en el cuadro de Veracruz, en las cajas que Luciana había visto salir de mi antigua casa. «Abuelito», dijo en voz muy baja. Levanté la vista. Ella estaba de pie junto a la cama, con las manos entrelazadas frente al cuerpo, como cuando quería decir algo importante y no sabía por dónde empezar. «Aquí estoy, mi amor. ¿Qué pasó?» Se acercó 2 pasos, miró hacia la puerta cerrada. Luego me miró a mí. «Abuelito, mamá dice que nadie debe tocar la pared del fondo de la bodega de arriba». Me quedé quieto un momento. «¿La bodega?», repetí, como si la palabra fuera nueva para mí. «Sí, la bodega que está al final del pasillo de arriba. La puerta casi siempre está con llave. Mamá dice que si alguien toca esa pared del fondo, vamos a tener problemas». Hice un esfuerzo por mantener la voz tranquila. «¿Y por qué te dijo eso, Lucianita?». La niña bajó los ojos un momento. «Porque un día yo quise entrar. Quería buscar mis cajas de juguetes viejos, las que guardaron ahí cuando nos hicieron espacio para ti. Y mamá me jaló del brazo y me dijo que nunca, nunca tocara esa pared del fondo, que había cosas que podían caerse». Hizo una pausa. «Pero abuelito, ¿por qué una pared puede ser peligrosa?». No le respondí de inmediato. La miré a los ojos, esos ojos grandes y claros que todavía no habían aprendido a mentir, y sentí una mezcla de ternura y de algo frío moviéndose despacio por mi pecho. «No lo sé, mi amor», le dije al final, «pero no te preocupes, tú no entres ahí». Ella asintió, aparentemente satisfecha con esa respuesta. Se subió a la cama a mi lado, tomó uno de los libros que yo tenía en la mesita y empezó a hojearlo con esa concentración distraída de los niños. Yo volví a mirar el periódico, pero esta vez ni siquiera intenté leerlo. La bodega de arriba. Llevaba semanas en esa casa y nunca le había prestado atención. Estaba al final del pasillo del segundo piso, detrás de una puerta de madera oscura que yo había visto siempre cerrada. La primera vez que pregunté, poco después de mudarme, Verónica me respondió sin detenerse. «Es solo una bodega, papá. Cosas viejas, cajas de cuando nos cambiamos. No hay nada interesante ahí». Y yo no pregunté más. No tenía razón para hacerlo, pero ahora tenía la voz de Luciana en la cabeza. «Mamá dice que si alguien toca esa pared del fondo, vamos a tener problemas». No era el lenguaje de alguien hablando de una bodega con cajas viejas. Era el lenguaje de alguien protegiendo algo. Esa misma noche, durante la cena, observé a Verónica con más atención de la habitual. Ella estaba animada, hablando de una amiga que se había cambiado de colonia, riendo de algo que Esteban había dicho. Normal, completamente normal. Y sin embargo, yo estaba buscando en su cara alguna señal de algo que no supiera nombrar todavía. No encontré nada, o quizás no supe ver. Después de cenar, mientras Esteban ayudaba a Luciana con una tarea, Verónica se quedó conmigo en la cocina recogiendo los platos. Decidí preguntar con naturalidad, como si fuera una conversación sin importancia. «Verónica, ¿qué hay exactamente en esa bodega de arriba?». Ella no dejó de lavar el plato que tenía en las manos, ni un segundo de pausa. «Te lo dije, papá. Cajas viejas, cosas que no caben en los cuartos. ¿Por qué preguntas?». «Por nada. Es que nunca lo he visto y me dio curiosidad». «No hay nada interesante». Me miró un momento con una sonrisa breve. «Además, hay unas cajas apiladas junto a la pared del fondo que están a punto de caerse».
No quiero que te vayas a lastimar si entras sin cuidado. Ya cuando las acomode, yo misma te lo muestro. Claro, dije, sin prisa. Sonreí. Ella sonrió y la conversación terminó ahí. Pero esa noche, acostado en mi cama con la oscuridad del cuarto y el sonido lejano de la televisión apagándose, no pude dormir. Me quedé mirando el techo durante un tiempo que no supe calcular, pensando en los objetos que habían aparecido sin explicación, en el dinero que seguía disminuyendo, en la cuenta que yo no podía revisar solo, en la voz de Luciana diciéndome que nadie debía tocar esa pared del fondo. Fue pasada la medianoche cuando escuché algo. Un sonido suave, pasos en el pasillo de arriba, lentos, cuidadosos, como de alguien que no quiere despertar a nadie. Me incorporé despacio en la cama y agudicé el oído. Los pasos se detuvieron. Luego escuché un sonido que reconocí sin duda, el crujido breve y metálico de una llave girando en una cerradura. Y después, el ruido inconfundible de una puerta que se abre. Me quedé inmóvil, con el corazón golpeando más fuerte de lo que debería. Esperé, y al cabo de unos minutos escuché el mismo recorrido en sentido inverso, los pasos volviendo, la puerta cerrándose, la llave girando otra vez, y luego silencio. A la mañana siguiente, en el desayuno, Esteban llegó a la mesa con los ojos ligeramente cargados, como de quien ha dormido poco. Verónica le sirvió el café sin decir nada. Luciana comía sus tostadas viendo su caricatura favorita en la tableta. Todo completamente normal, excepto que yo ya sabía que esa noche alguien había entrado a la bodega cargando algo. A partir de esos días, empecé a fingir que dormía. No porque me gustara desconfiar, sino porque entendí que, en esa casa, la verdad solo aparecía cuando ellos creían que yo ya no estaba mirando. Los días siguientes cambié mis hábitos sin que nadie lo notara. Antes me acostaba temprano. A las 9:30 ya estaba en mi cuarto, con la luz apagada y el radio encendido a volumen bajo, como lo había hecho toda mi vida. Era una costumbre de décadas, y en esa casa todos ya la conocían. Verónica incluso lo mencionaba con cariño cuando tenían visitas. Mi papá es muy ordenado. A las 10 ya está dormido. Eso cambió. Empecé a acostarme a la misma hora de siempre, pero ya no dormía. Dejaba el radio encendido, me tapaba hasta los hombros y me quedaba quieto, con los ojos abiertos en la oscuridad, escuchando. La casa tiene sus propios sonidos de noche. El refrigerador que zumba en la cocina, el paso de algún carro en la calle, el crujido del techo cuando la temperatura baja. Aprendí a reconocer cada uno de esos ruidos hasta que dejaron de distraerme. Y entonces empecé a escuchar lo demás. La primera noche no pasó nada, la segunda tampoco. Pero la tercera noche, pasadas las 11, escuché los pasos. Eran pasos conocidos. El peso y el ritmo eran los de Verónica. Subía la escalera despacio, evitando el tercer escalón que siempre crujía más fuerte. Era un detalle pequeño, pero significativo. Alguien que sube una escalera de su propia casa a las 11 de la noche sin razón para ocultarse no evita el escalón que cruje, lo evita quien no quiere ser escuchado. Escuché la llave, escuché la puerta y luego, durante varios minutos, un silencio tenso desde arriba, interrumpido apenas por el sonido suave de algo moviéndose, como papeles, como algo que se abre y se cierra. 20 minutos después, los pasos volvieron hacia abajo. Me quedé sin moverme hasta que la casa recuperó su silencio completo. Al día siguiente, observé a Verónica durante el desayuno. Ella estaba igual que siempre, tranquila, ordenada, sirviendo los huevos con esa eficiencia doméstica que siempre había tenido. No había en su cara ninguna señal de desvelada, ninguna incomodidad. Era una mujer que dormía bien por las noches, lo cual significaba que lo que hacía en esa bodega no le pesaba en la conciencia. Eso, de alguna manera, me inquietó más que todo lo demás.
Pasaron 4 días antes de que volviera a escuchar algo. Esta vez los pasos eran 2, Verónica y Esteban. Los distinguí porque él es más pesado y su pisada es distinta, más firme, con ese sonido sordo que deja un hombre de cuerpo grande en el suelo. Subieron juntos, con la misma precaución de siempre. Esta vez estuvieron más tiempo, casi 40 minutos. Y cuando bajaron, Esteban llevaba algo bajo el brazo. No pude verlo desde mi cuarto, pero escuché el ruido. Un sonido rígido, como de una carpeta gruesa o una caja plana. Lo escuché pasar frente a mi puerta y continuar hacia la recámara principal. Al día siguiente, en la tarde, aproveché que Verónica estaba bañándose y Esteban había salido a la tienda para caminar despacio por el pasillo de arriba. Me detuve frente a la puerta de la bodega. Era una puerta ordinaria, de madera oscura, con una cerradura sencilla. No había nada en ella que llamara la atención, solo la cerradura y el silencio del otro lado. Puse la mano sobre la madera. Estaba fría. Me quedé ahí un momento, escuchando. Nada, solo el sonido de la regadera en el baño de abajo y el ruido lejano de la calle. Esa tarde, Luciana llegó del colegio y vino directo a buscarme al jardín, donde yo estaba sentado fingiendo leer una revista. Se sentó en la silla de junto y sacó su mochila para hacer la tarea. Estuvimos un rato en silencio, los dos. Ella escribiendo en su cuaderno, yo pasando páginas sin ver. Fue ella quien habló primero. Abuelito, ayer en la noche mamá y papá estuvieron mucho tiempo arriba. La miré. ¿Tú los escuchaste? Sí. Me desperté porque tenía sed y los vi subir. Bajó la voz, aunque estábamos solos en el jardín. Abuelito. Mamá se puso seria otra vez cuando me acerqué a la pared del fondo de la bodega de arriba. Esta mañana, cuando yo pasé cerca del pasillo de arriba, ¿te lo dijo a ti directamente? Me miró y me dijo, Luciana, ya sabes que la bodega de arriba no se toca, ¿verdad? Y yo le dije que sí, pero abuelito. La niña arrugó la frente con esa expresión seria que a veces tienen los niños cuando sienten algo que no saben explicar. ¿Por qué si solo es una bodega, mamá se pone tan seria cuando paso por ahí? No le respondí. La abracé despacio, le besé la frente y le dije que era una niña muy lista, pero por dentro algo había terminado de acomodarse. Ya no era curiosidad, ya no era incomodidad, ya era otra cosa, una certeza fría y pesada instalándose en el centro del pecho, como cuando uno sabe algo que todavía no puede demostrar, pero que ya no puede ignorar. Esa noche en la cama tomé una decisión. Tenía que entrar a esa bodega, no por impulso, no por rabia, sino porque llevaba semanas viendo desaparecer dinero sin explicación real. Porque objetos de mi antigua casa aparecían en lugares donde yo no los había puesto. Porque mi propia hija subía a escondidas, de noche, a un lugar que describía como una simple bodega. Y porque Luciana me había dicho, con los ojos llenos de una preocupación que no le correspondía a su edad, que tocar esa pared del fondo traería problemas. Esperé 3 noches más. Necesitaba estar seguro de que todos dormían profundo. Aproveché para observar los horarios. Verónica y Esteban se dormían generalmente antes de las 12. Luciana, agotada por la escuela, no pasaba de las 9:30. La 4ª noche me levanté a la 1 de la madrugada. Caminé descalzo por el pasillo para no hacer ruido. El suelo estaba frío bajo mis pies. Subí la escalera evitando el 3er escalón, igual que hacía Verónica. Llegué al pasillo de arriba, donde la única luz era la que entraba por la pequeña ventana al fondo, un rectángulo pálido de luz de luna. Me detuve frente a la puerta de la bodega. La puerta tenía cerradura y casi siempre permanecía cerrada. Por eso supuse que esa noche también estaría asegurada. Pero cuando giré la manija con cuidado, cedió sin resistencia. Por descuido o por exceso de confianza, esa noche no la habían cerrado con llave. Cuando puse la mano en esa puerta, sentí algo raro en el pecho.
Todavía no había visto nada, pero ya sabía que, después de abrirla, nada iba a volver a ser igual. La puerta se abrió con un suave quejido de bisagras que me heló la sangre, porque en el silencio de la 1 de la madrugada, ese sonido me pareció ensordecedor. Esperé. Conté hasta 30 sin moverme, escuchando. Ningún sonido desde las recámaras, ningún movimiento. Solo el zumbido lejano del refrigerador y mi propia respiración, que intentaba controlar sin lograrlo del todo. Empujé la puerta despacio y entré. El olor fue lo primero, un aire cerrado, con humedad vieja y algo más. Papel, cartón, el polvo particular de las cosas guardadas durante mucho tiempo. Conocía ese olor. Era el mismo que tenía el cuarto de herramientas de mi antigua casa cuando lo abría después de meses sin entrar. Saqué el teléfono del bolsillo de la bata. Luciana me había enseñado a usar la linterna una tarde en que se le había caído un arete debajo de la cama. Encendí la luz y la dirigí hacia adelante. Lo que vi al principio no llamaba la atención. Cajas de cartón apiladas a los lados. Bolsas de plástico selladas, objetos cubiertos con tela, una bodega como cualquier otra con el techo bajo y las paredes de bloc gris sin pintar. Pero al fondo, contra la pared del fondo, había algo que no encajaba. Un armario, grande, antiguo, de madera oscura, de esos que ya nadie fabrica. Estaba empujado contra la pared, ocupando casi todo el ancho del espacio. Parecía estar ahí por razones de almacenamiento, como cualquier mueble viejo que uno no sabe dónde más poner. Pero había algo raro. Me acerqué despacio, con la linterna apuntando hacia el fondo. El armario no estaba del todo pegado a la pared. Había un espacio, apenas unos centímetros, entre el lado derecho del mueble y el muro. Un espacio pequeño, pero suficiente para que uno se preguntara por qué ese armario no estaba colocado correctamente. Lo empujé despacio desde el lado izquierdo. Era pesado, pero se movió. Y cuando se movió, lo que quedó detrás no era pared lisa, era una abertura. Un panel cortado con precisión, retirado y reemplazado de manera que desde afuera parecía una pared normal. Pero ese panel estaba suelto, apoyado en su lugar sin estar fijado. Alguien lo había preparado para abrirse y cerrarse con facilidad. Esa era la pared del fondo de la que Luciana me había advertido. Eso era lo que su madre le había ordenado que nadie tocara. Retiré el panel con cuidado y lo apoyé contra el armario. Detrás había un espacio, no grande, con el techo tan bajo que tuve que inclinarme para entrar, pero completamente organizado. Había tablones de madera improvisados como estantes a lo largo de la pared, carpetas, sobres manila, cuadernos con tapas escritas a mano con la letra apretada de Esteban, esa letra con las letras muy juntas y la T con un trazo largo y recto que siempre me había parecido la letra de alguien meticuloso. Y en el rincón, una maleta, mediana, de lona gruesa azul marino, con una combinación numérica en el cierre. Me arrodillé con esfuerzo frente a la primera caja de cartón que encontré. Las rodillas me protestaron, como siempre que el suelo está frío. Despegué con cuidado una esquina de la cinta adhesiva, intentando no romperla del todo, para poder volver a sellarla después. Abrí la caja y me quedé sin respiración. Adentro, envueltos en papel de China, con ese cuidado que se le da a las cosas frágiles, estaban objetos que yo conocía mejor que mi propio nombre. Una figura de cerámica, una dama con vestido azul, de unos 20 centímetros de altura, que Carmen había recibido de su madre como regalo de bodas. Había vivido 40 años en el librero del comedor de nuestra antigua casa, en el mismo lugar, sin moverse nunca. La tomé entre las manos y sentí el peso familiar de la pieza, el frío suave de la cerámica, el pequeño desportillado en la base que nunca habíamos mandado a reparar, porque Carmen decía que esas marcas eran parte de su historia. La puse con cuidado sobre el suelo y seguí revisando.
Había más piezas de la colección de Carmen. 5, 6 figuras diferentes, todas envueltas con el mismo cuidado. Había un reloj de mesa que había sido de mi padre, de metal dorado con la carátula blanca. Había una caja de madera con incrustaciones de nácar que usábamos para guardar los documentos importantes y que yo había buscado la semana de la mudanza sin encontrarla. Abrí la caja de nácar. Estaba vacía. Los documentos que había dentro ya no estaban. Revisé otra caja. Más objetos de la antigua casa, la cubertería de plata que Carmen guardaba para las ocasiones especiales, marcos con fotografías, una lámpara de mesa del estudio, todo guardado, todo organizado, todo escondido detrás de una pared falsa. Me senté en el suelo con la espalda contra el armario y apagué la linterna un momento. El corazón me golpeaba con una fuerza que no sentía desde hacía años. Verónica había estado sacando cosas de mi casa antes de la mudanza, no objetos sin valor, objetos específicos, con historia, con significado, con valor sentimental y también económico. Los había traído aquí y los había guardado detrás de esta pared y nunca me había dicho nada. Encendí de nuevo la linterna y me levanté con esfuerzo. Me acerqué a la maleta azul del rincón. Intenté la combinación con los números más obvios. La fecha de nacimiento de Verónica, el año de nuestra casa. Al tercer intento, el cierre se dio. Adentro, el corazón casi se me detuvo. Tomé solo algunos papeles clave de los estantes, los que podía ocultar sin alterar demasiado el orden de lo que había ahí. Los doblé con cuidado y los guardé dentro de la bata contra el pecho. Luego volví a colocar el panel en su lugar, empujé el armario hasta cubrirlo y salí de la bodega cerrando la puerta sin hacer ruido. Un hombre que ha vivido suficiente sabe que las traiciones más profundas no vienen de los enemigos, sino de las personas que uno alimentó, cuidó y amó desde el primer día. Dentro de la maleta había una parte del dinero en efectivo. No todo lo que faltaba de mi cuenta, pero sí lo suficiente para entender que me habían mentido durante meses. Eran fajos ordenados, billetes de 500 pesos, de 200 y de 100, sujetos con ligas, apilados uno sobre otro con esa precisión que solo tiene el dinero que alguien ha contado muchas veces. Me quedé arrodillado frente a la maleta durante un tiempo que no supe calcular. La linterna temblaba ligeramente en mi mano. No por el frío, aunque el espacio estaba frío. Temblaba porque algo dentro de mí estaba fallando en ese momento. No el corazón. Algo más adentro. Algo que tiene que ver con la manera en que uno construye su idea del mundo y de las personas que lo habitan. Verónica llevaba meses diciéndome que el dinero se había gastado. Papá, tuve que pagar el seguro médico. Papá, hubo un problema con la tubería. Papá, los gastos del mes estuvieron pesados y yo había creído cada una de esas palabras porque era mi hija, porque había pasado 40 años viéndola crecer y nunca había tenido razón para no creerle. Porque uno no llega a cierta edad pensando que la persona que más quiso en el mundo es capaz de mirarte a los ojos y mentirte con esa tranquilidad. Pero parte del dinero estaba ahí, escondido, guardado, acumulado detrás de una pared falsa. Cerré la maleta con cuidado y revisé los papeles que había traído. Los estados de cuenta tenían anotaciones a mano en los márgenes, con la letra apretada de Esteban, números subrayados, flechas, pequeñas notas que al principio no entendí bien. Me acerqué más la linterna y leí despacio. Las anotaciones indicaban transferencias, movimientos entre la cuenta que era mía y otras cuentas cuyos números aparecían anotados en la parte superior de las hojas. Como Verónica estaba autorizada en la cuenta para hacer transferencias desde el celular, el banco no cuestionaba esos movimientos. Cuentas que yo nunca había visto ni autorizado directamente, pero que ella podía manejar sin levantar ninguna alarma.
Pero los montos sí los reconocí. 80,000 pesos, el 15 de enero. Verónica me había dicho ese mes que habían tenido que cambiar parte de la instalación eléctrica. 55,000 el 3 de febrero. Ese mes ella mencionó un problema con el predial. 120,000 pesos en una sola transferencia el 28 de febrero. Para ese movimiento yo no recordaba ninguna explicación. Quizás porque ya había dejado de preguntar. En los primeros meses que pude revisar, habían salido ya más de 400,000 pesos. 400,000. No en gastos reales, no en facturas, ni recibos, ni reparaciones verificables, en movimientos silenciosos hacia cuentas que yo desconocía. Pasé las hojas hasta el final, y cuando terminé de sumar todo lo que aparecía entre transferencias y retiros en efectivo, entendí que la cifra real era todavía peor. Rondaba ya los 680,000 pesos. 680,000 pesos de mis 3,130,000 desaparecidos en menos de 5 meses. Entre los papeles también encontré fotografías de mi antigua casa, tomadas desde adentro, con buena luz, como las fotos que se hacen para anunciar una propiedad en venta. Pero no eran solo fotos de la casa, eran también fotos de los objetos. La cubertería de plata sobre la mesa del comedor, las figuras de cerámica de Carmen en el librero, el reloj de mi padre sobre el escritorio, cada objeto fotografiado por separado, como un inventario, como alguien catalogando lo que hay en una propiedad antes de venderla. Detrás de las fotografías encontré una hoja doblada en 4. Era una lista escrita a mano, con la letra de Verónica. Su letra redonda y clara, la misma con la que me escribía tarjetas de cumpleaños desde que aprendió a escribir. Era una lista de objetos con un valor estimado junto a cada uno. La figura de cerámica con el vestido azul, 4,500 pesos. El reloj de metal dorado, 8,000. La cubertería de plata de 24 piezas, 22,000. Las figuras de la colección de Carmen, 7 piezas, 16,000 en total. Al final de la hoja, subrayado 2 veces, 143,000 pesos. Ese era el valor que Verónica le había asignado a las cosas que había sacado de mi casa sin decirme nada. A los objetos que Carmen había tocado, elegido y amado durante 40 años, reducidos a números en una hoja. Me senté con la espalda contra la pared y apagué la linterna. Pensé en Carmen, en lo que habría sentido al saber que su figura de cerámica tenía un precio de 4,500 pesos anotado por nuestra propia hija. Pensé en los 40 años que pasé construyendo algo, una casa, una familia, una vida. Y entonces encendí de nuevo la linterna y revisé el último papel que había traído. Era un documento que al principio no identifiqué bien. Tenía membrete institucional. Y mientras lo leía, una palabra fue apareciendo con una frecuencia que me detuvo en seco. Mi nombre, Ramiro Salcedo, escrito en formularios que yo nunca había firmado, en papeles que describían cosas sobre mí que nadie me había preguntado. Y entonces leí lo que decía el encabezado. Y comprendí que lo que Verónica y Esteban estaban planeando era mucho peor de lo que había imaginado. Hay una diferencia entre sospechar que alguien te está robando y tener la prueba en las manos. La sospecha duele. La prueba destruye. La palabra en el encabezado de esa primera hoja era evaluación. Evaluación geriátrica integral. Leí el título 3 veces, despacio, como si las palabras pudieran cambiar de significado si las miraba con suficiente atención. Pero no cambiaron, seguían diciendo lo mismo. Y debajo del título, en el espacio destinado al nombre del paciente, estaba el mío, Ramiro Salcedo, mi nombre, mi edad. Todo escrito ahí como si yo fuera un expediente. Era un formulario médico.
largo de varias páginas, con preguntas impresas y espacios en blanco para respuestas que alguien había comenzado a llenar con letra que no reconocí. No era la de Verónica ni la de Esteban, era una letra más formal, más clínica, como de alguien acostumbrado a llenar documentos de ese tipo. Las preguntas eran sobre mi estado mental, sobre mi memoria, sobre mi capacidad para tomar decisiones, sobre si había mostrado confusión, desorientación, comportamiento errático. Y en varios de esos espacios alguien había escrito respuestas que describían a un hombre que yo no era. Paciente, muestra dificultad para recordar fechas recientes. Falso. Paciente, ha requerido supervisión constante para actividades básicas. Falso. Yo me bañaba solo, salía solo y todavía podía llevar mis propias cuentas en papel mejor que muchos hombres más jóvenes. Familia reporta episodios de confusión nocturna y desorientación. Completamente falso. Leí cada línea con la linterna pegada al papel, sintiendo que el pecho se me apretaba de una manera que no era solo rabia. Era algo más frío, más calculado, porque lo que tenía en las manos no era el trabajo de un momento de desesperación. Era un documento preparado con tiempo, con detalle, con la intención clara de construir una imagen falsa de mí ante quien fuera que lo leyera. Pasé a la siguiente hoja. Era otro paquete de documentos. Esta vez no eran médicos, sino legales. No hablaban de ayudarme. Hablaban de quitarme el control de mis bienes y de mis decisiones. Era evidente que estaban preparando un procedimiento para presentarme como un hombre incapaz de administrar su propia vida. Y en ese procedimiento, la persona que quedaría a cargo de mis bienes y de mis decisiones ya estaba nombrada. Verónica Salcedo, mi hija. Los documentos no estaban firmados todavía. Estaban a medio llenar, pero la estructura estaba lista. La evaluación médica con las respuestas falsas era el soporte que necesitaban para presentar todo ante una autoridad y decir: este hombre no está en condiciones de manejar su propio dinero ni su propia vida. Y si eso prosperaba, yo dejaba de existir legalmente como persona autónoma. Ahora entendía la lógica completa del plan. No se trataba solo de tomar dinero poco a poco con excusas de gastos del hogar. Eso era el primer paso. El dinero que salía en transferencias hacia cuentas desconocidas no se estaba gastando. Se estaba guardando, acumulando lejos de mi alcance, mientras aquí, detrás de esta pared falsa, guardaban el efectivo retirado en ventanilla para que no quedara rastro digital. Era una operación de dos partes. Por un lado, vaciar mi cuenta de manera gradual, con justificaciones que yo aceptaba porque confiaba en mi hija. Por otro lado, construir un expediente que me presentara como un hombre que ya no podía cuidarse solo. Cuando ese expediente estuviera completo, presentarían el procedimiento, y entonces el control de mis bienes pasaría a manos de Verónica. Todo construido sobre mentiras que nadie cuestionaría porque venían de la propia hija. Lo que había detrás de esa pared falsa era la prueba de que llevaban tiempo preparándolo todo, pero que todavía no habían terminado. Lo cual significaba que yo todavía podía hacer algo. Pensé en Luciana, en su voz bajita, advirtiéndome con esa inocencia que no sabe lo que protege. Pensé en Carmen, y luego revisé una última hoja que no había leído completa. Una hoja doblada por separado, al final del paquete de documentos legales. La abrí. Era una cotización con membrete institucional, con dirección, teléfono, lista de servicios y tarifas mensuales. Era la cotización de una residencia para adultos mayores. Cuando un hombre empieza a entender el tamaño completo de lo que le hicieron, hay un instante de silencio absoluto antes de que todo dentro de él se reorganice para siempre. La cotización tenía membrete institucional,
una residencia para adultos mayores en la zona oriente de la ciudad. Atención integral, servicios médicos permanentes, supervisión las 24 horas. El tipo de lenguaje que suena a cuidado cuando uno lo lee por primera vez, pero que a la 1:30 de la madrugada, con los papeles de tu propia traición contra el pecho, suena a algo completamente distinto. Suena a encierro. La tarifa mensual estaba marcada con pluma, 16,000 pesos al mes. Alguien había hecho una anotación a mano junto al número, con la letra de Esteban. Sale de la cuenta de él, alcanza de sobra durante años. Lo habían calculado todo. No era un pensamiento vago, ni una conversación sin forma. Era un plan con números, con institución elegida, con costo mensual estimado. Habían calculado cuánto dinero mío alcanzaría para pagarle a ese lugar mientras yo viviera, y habían concluido que alcanzaba de sobra, y ellos ya habían decidido que esos años los pasaría en una residencia, lejos de esta casa, lejos de cualquier posibilidad de preguntar por mi dinero o de cuestionar lo que habían hecho con él. No en esta cama de visitas que Verónica me había preparado con almohadas cómodas y una colcha nueva. No desayunando con Luciana los fines de semana. No en el jardín escuchando a mi nieta hablar de sus amigas del colegio. En un cuarto de residencia, solo, sin control sobre mis decisiones ni sobre mi vida. Eso era lo que mi hija había planeado para mí. Me quedé acostado hasta las 3 de la mañana sin poder cerrar los ojos. Necesitaba pensar con claridad, y la claridad a veces necesita oscuridad y silencio para llegar completa. Revisé mentalmente todo lo que sabía. Tenía los estados de cuenta con los movimientos que nadie me había explicado. Tenía la lista de objetos con los valores anotados por Verónica. Tenía la evaluación médica con respuestas fabricadas sobre mi estado. Tenía los documentos legales preparados para quitarme el control de mis bienes, con mi nombre y el de Verónica como la persona que quedaría a cargo de mis bienes y de mis decisiones. Tenía la cotización de la residencia con los cálculos de Esteban al margen. Y tenía algo más que ellos no sabían que yo tenía: tiempo. El plan todavía no estaba completo. Los documentos estaban a medio llenar. El procedimiento no había sido presentado ante ninguna autoridad todavía, lo cual significaba que yo todavía podía hacer algo. A las 6 de la mañana, cuando escuché a Verónica bajar a la cocina a preparar el café, me levanté, me duché, me vestí con calma y guardé los documentos en el forro interior de la maleta vieja que usaba para guardar papeles personales. La maleta tenía una cerradura pequeña, de esas de 3 dígitos, cuya combinación solo yo sabía. Bajé a desayunar como todos los días. «Buenos días, papá. ¿Dormiste bien?», me preguntó Verónica desde la cocina, sin voltear. «Bien», dije. «Muy bien». Me senté en mi lugar de siempre. Esteban llegó a los 10 minutos, con el cabello todavía húmedo. Luciana bajó corriendo a los pocos minutos, apurada como siempre por llegar al colegio. Los miré a todos desayunar. Escuché la conversación sobre el tráfico, sobre una tarea que Luciana tenía que entregar, sobre algo que Esteban tenía pendiente en el trabajo. Una familia ordinaria, desayunando un martes ordinario. Y yo en medio de ellos, tomando mi café despacio, sin decir nada de lo que sabía. Porque esa noche entendí algo que nunca había pensado antes. Descubrir la verdad no es lo que cambia todo. Lo que cambia todo es lo que uno decide hacer después. Y yo había decidido. Esa mañana, mientras Verónica llevaba a Luciana al colegio y Esteban salía al trabajo, busqué en el directorio del teléfono un nombre que un vecino me había mencionado meses atrás. Un abogado de familia y patrimonio que tenía su bufete en el centro de la ciudad. Llamé desde el jardín, con la voz baja y tranquila que uno tiene cuando ya pasó el momento de asustarse y llegó el momento de actuar. «Buenos días. Mi nombre es Ramiro Salcedo.
Necesito una cita urgente. Tengo documentos que demuestran que mi hija está preparando un procedimiento para quitarme el control de mis bienes y también está planeando internarme en una residencia sin mi consentimiento. Hubo una pausa breve al otro lado de la línea. Don Ramiro, ¿puede venir hoy mismo? Hoy mismo, respondí. Corté la llamada y me quedé un momento en el jardín. El sol de la mañana estaba entrando entre las ramas del árbol del fondo. En algún lugar de la colonia, un camión pasó haciendo ruido. La vida ordinaria siguiendo su curso, sin saber que en ese jardín un hombre acababa de dar el primer paso de su propia defensa. Esa tarde, sentado frente al abogado en su oficina del centro, extendí los documentos sobre el escritorio uno por uno. Él los revisó en silencio, con esa concentración profesional que no se altera fácilmente. Pero yo vi el momento exacto en que su expresión cambió. Fue cuando llegó a la evaluación médica con las respuestas fabricadas. Frunció ligeramente el ceño y levantó la vista hacia mí. ¿Estos documentos los encontró usted mismo? Sí, en una bodega de la casa donde vivo, detrás de una pared falsa que mi hija me había dicho que nadie debía tocar. El abogado asintió despacio y volvió a los papeles. Don Ramiro, si estos papeles fueron preparados con información falsa, estamos ante algo muy serio. También hay que revisar a detalle los movimientos de su dinero y cualquier documento firmado sin su consentimiento. Pero antes de dar un paso, necesitamos documentarlo todo bien. Juntó las manos sobre el escritorio, y en cuanto sea seguro hacerlo, tiene que salir de esa casa sin levantar sospechas. Pensé en Luciana, en sus ojos grandes, en el abrazo que me daba cada mañana antes de salir al colegio. Tengo una nieta en esa casa, dije. El abogado me miró con comprensión. Lo sé, y la mejor manera de protegerla a ella también es hacer esto bien. Una niña que ha visto lo que ha visto en esa casa merece que alguien adulto actúe con responsabilidad. Tenía razón. Esa misma tarde, el abogado inició las gestiones con el banco para documentar los movimientos irregulares de mi cuenta. También consiguió que revisaran mis firmas y varios documentos que yo jamás había autorizado. Después de varias semanas de revisión, ese análisis confirmó lo que yo ya sospechaba. Había firmas que no eran mías. Al salir de la oficina, caminé despacio por la banqueta del centro. El cielo estaba nublado y el aire olía a tierra mojada, como cuando va a llover. Me detuve frente a una papelería y entré a comprar un cuaderno y una pluma. Esa noche, de regreso en la casa de Verónica, cené con todos como si nada hubiera cambiado. Escuché a Esteban hablar de su trabajo. Vi a Luciana mostrar un dibujo que había hecho en la escuela. Respondí cuando me hablaban. Sonreí cuando era necesario. Y cuando me retiré a mi cuarto, abrí el cuaderno nuevo y empecé a escribir. Escribí todo, las fechas, los montos, los objetos que habían desaparecido, las noches en que escuché pasos subiendo a la bodega, las palabras exactas que Verónica me había dicho sobre los gastos, las palabras exactas que Luciana me había susurrado con sus dedos temblando, porque había aprendido algo que vale más que el dinero, más que la casa, más que cualquier herencia. Había aprendido que la manipulación solo funciona mientras la víctima no sabe que es una víctima. Y yo ya lo sabía. Las semanas que siguieron fueron lentas pero necesarias. El abogado trabajaba con precisión, construyendo el caso con cada documento, cada movimiento bancario, cada firma analizada. Durante un tiempo breve seguí viviendo ahí, solo hasta que el abogado dejó listo lo necesario para sacarme sin poner en riesgo las pruebas ni alertarlos antes de tiempo. Hasta que un miércoles por la mañana, cuando el caso ya estaba documentado y en manos de las instancias correspondientes, Verónica abrió la puerta de su casa y se encontró con las autoridades y con mi abogado en el umbral.
Yo estaba detrás de ellos. Verónica me miró a mí. «Papá», empezó a decir. «Ya no, Verónica», le respondí con calma. «Ya no». Y mientras las autoridades entraban con la orden correspondiente para asegurar los documentos y abrir la investigación, yo me quedé en la puerta, de pie, con la espalda derecha y los años bien puestos sobre los hombros. La vecina de enfrente salió a su jardín a ver el movimiento. Me miró desde la banqueta con esa expresión seria de quien ha observado cosas durante meses sin poder decir nada. Nuestros ojos se encontraron un momento. Ella asintió despacio. Yo también. Tiempo después, cuando ya estaba fuera de esa casa y el proceso seguía su curso, fui a buscar al hombre que me había comprado la casa. Llamé a su puerta sin aviso previo. Él me abrió con cara de sorpresa y me invitó a pasar. «Don Ramiro, ¿qué lo trae por acá? Quería ver cómo está la casa», le dije. Me llevó a recorrerla. Había cambiado algunas cosas. El jardín estaba más ordenado. La cocina tenía pintura nueva, un tono diferente al amarillo de Carmen, más claro. Pero los cuartos eran los mismos. Los techos, las ventanas, los pasillos que conocía de memoria. Me detuve un momento en el corredor donde había colgado el cuadro de Veracruz. La pared estaba vacía. «Ese cuadro que había aquí», dije. «Ah, ese. Cuando compramos la casa ya no estaba», asentí en silencio. «¿Está bien, don Ramiro?» «Sí», le dije. «Estoy bien». Y era verdad. No era la clase de bien que significa que todo está resuelto o que el dolor ha desaparecido. Era la clase de bien que significa que uno sabe dónde está parado y hacia dónde camina. Esa noche dormí en una pequeña habitación rentada que el abogado me había ayudado a conseguir cerca de su oficina, mientras los procesos avanzaban. Era un cuarto sencillo: cama, mesa, una ventana con vista a un patio interior. Sin el sillón de Carmen, sin el cuadro de Veracruz, sin la figura de cerámica con el vestido azul, pero también sin nadie subiendo de noche a una bodega con llave, sin voces que me explicaran pacientemente por qué mi dinero había desaparecido, sin una pared que nadie debía tocar. Me acosté y miré el techo un momento antes de cerrar los ojos. Pensé en Luciana, en que en algún momento, cuando fuera suficientemente grande para entender, tendría que decidir qué hacer con lo que había vivido en esa casa. Eso no estaba en mis manos, pero sí estaba en mis manos haber actuado con honestidad, haber hecho lo correcto, no por rabia ni por venganza, sino porque los años que cargo encima me los gané uno a uno, y nadie tiene derecho a decidir que ya no me pertenecen. Antes de cerrar los ojos, abrí el cuaderno donde había empezado a escribir todo. Y en la última página escribí una sola línea. Mi error no fue confiar en mi hija. Mi error fue cerrar los ojos cuando ya tenía razones para abrirlos. Cerré el cuaderno, apagué la luz. Y por primera vez en muchos meses, dormí sin escuchar pasos en el pasillo.